Economía, que coordina el maestro Alfonso Vargas. Tuve la primera oportunidad de compartir algunas ideas sobre este texto. Este texto estaba en pañales, era un proyecto, hoy ya se convirtió en un libro, con un disco, trae un CD. Y bueno, pues también agradezco la presencia de Alfonso Vargas, agradezco la presencia de las compañeras María del Carmen, Ofelia Lavés y de Gabriela Ramírez Plancarte. Estoy muy consciente de que este evento pues festeja 70 años de creación de la Escuela Superior de Economía, creada en mayo de 1952, y bueno, es muy afín en antigüedad al Colegio Nacional de Economistas, que fue creado el 6 de noviembre del 52, o sea, en 6 meses cumplimos también 70 años el Colegio Nacional de Economistas, donde yo he estado por muchos años. Y nada más hago una aclaración: yo ya terminé mi mandato como presidente del Colegio Nacional de Economistas en abril. Ya ahora, después de un proceso electoral, el nuevo presidente del colegio es el licenciado Benjamín Robles. Pero bueno, quiero comenzar de por qué este libro es pertinente. Aunque ya me dejó muy poquito la maestra, la verdad creo que hizo muy buenos comentarios la maestra Ofelia y la maestra Gaby. Miren, como ya se ha dicho, el que enseñar economía, en donde estamos 4 años y medio o 5 en la carrera, ya está marcado en la currícula, en el pensum académico, o sea, en el plan de estudios. Ya está marcado, no lo podemos alterar, lo podemos enriquecer, pero de hecho ya es un plan de estudios institucional y tiene los lineamientos de cada, en este caso de cada departamento. En nuestro caso en la UNAM los manejamos por áreas de conocimiento y ustedes se manejan por departamentos, pero es un problema de semántica, sean departamentos de historia económica o de metodología o de matemáticas, o el departamento, nosotros le llamaríamos el área de teoría económica, el área de economía política, el área de historia económica, el área de cuantitativas, etc. Entonces, el que enseñar ya está claramente, mientras no haya modificación del plan de estudios, es el que tenemos que seguir. Pero en donde tenemos posibilidad de modificar es cómo enseñar, esa es la palabra. Es donde hay más dificultad sobre todo para reprobar o estar cursando las materias. ¿Cómo enseñar? O sea, hay un cúmulo de información en libros, en internet, en apuntes, en revistas, que tenemos que organizarnos para cómo enseñar economía. No solamente economía política o historia económica o economía mexicana. Este método tiene sus antecedentes, que es donde yo me voy a centrar. Y los antecedentes son los siguientes. En 1943, hasta 1943 se pensaba que el ser humano tenía un IQ, un coeficiente de inteligencia, y se les llamaba cerebritos a los muy avanzados, ya sea en la primaria, en la secundaria.
Y bueno, un autor que a mí me gusta mucho recomendar, que se llama Howard Gardner, presentó un texto pues realmente revolucionario que se llama Las inteligencias múltiples. Y él demostró que en este texto de las inteligencias múltiples, que el ser humano tenemos 10 tipos de inteligencia. O sea, realmente todos somos iguales, el problema es cultivarlas, canalizarlas, facilitarlas. Y la primera inteligencia con la que llegamos a este planeta cuando nacemos se llama la inteligencia neurolingüística. Es el primer síntoma de que hay una inteligencia, y que es gutural incluso, porque el bebé cuando nace empieza a expresar monosílabas o empieza a guturar. Entonces la programación neurolingüística es la primera inteligencia con la que empezamos a desarrollarnos en nuestro medio ambiente. Luego la segunda inteligencia que se cultiva o que empezamos a desarrollar es la inteligencia matemática, ¿no? Los números, empezando por cuestiones elementales hasta ya cuestiones un poco ya más avanzadas, ecuaciones, etcétera. Luego viene la inteligencia musical. Todos tenemos la capacidad de tener una inteligencia musical que nos permite captar una melodía de manera diferente a los demás, ¿no? Y ahí salen muchos géneros. Y lo subrayo, la inteligencia musical, porque en la PNL se utiliza esta inteligencia musical. Está demostrado científicamente que el llamado efecto Mozart, o sea, hay un disco y un libro en donde el efecto Mozart consiste en que si nosotros estamos escuchando música de Mozart, nuestro nivel de concentración y de captación se eleva, se potencializa a través de esta inteligencia musical. O sea, muy contrario a los que solemos estudiar en voz alta o con música estridente, pues no se nos pega nada. Pero si yo lo he probado, el efecto Mozart, tengo hecho pruebas al respecto, y sí, efectivamente, y no solamente de Mozart, de Vivaldi, de Beethoven, de Bach. O sea, la música clásica tiene, por esa frecuencia musical que se entona con nuestras frecuencias cerebrales. Luego viene la inteligencia, una inteligencia emocional, que es nuestra capacidad de interrelacionarnos entre nosotros. Hay quien se le facilita relacionarse muy fácil en una reunión, en un grupo, ¿no? Y hay a quien se le dificulta relacionarse. Bueno, eso se llama inteligencia emocional. Y bueno, puedo mencionar también la inteligencia espiritual. Esto lo ha estudiado mucho, por eso yo manejo en el libro este triángulo. Es un triángulo que le llamo triángulo triosófico, porque es un triángulo, o sea, el icono del libro es el triángulo, con los sombreros alrededor. En la parte del triángulo que estoy señalando aquí, a ver si podemos evocar el libro, ahí está, pueden ver ustedes, el triángulo es una figura, figura geométrica que en la antigüedad y ahora siempre ha tenido representatividad. Tiene que ver con la sabiduría. En la PNL,
las figuras geométricas tienen significado. El triángulo, el cuadrado, el círculo, el rectángulo, el polígono, etcétera. Todas las figuras geométricas tienen un significado. El caso del triángulo es en este conocimiento, esta parte que ven de este lado, de A a B, están los autores que influyeron en el libro. O sea, todo el libro está influido por una tendencia neomarxista. O sea, no es casualidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta área, cuando diseñamos el plan de estudios en la FES Aragón, la última revisión, que fue en el 2011, me tocó a mí diseñar los programas de historia del pensamiento, de historia económica, hasta Economía Mexicana 2. Entonces, los autores que a mí me han marcado, me han influido, pues son Paul Suisi, Harry Magdo, Paul Baran, Leo Huberman. Entonces, el libro no es un libro solamente pedagógico, sino que tiene una tremenda fuerza teórica, una tendencia ideológica, para decirlo más claramente, ¿no? Es la llamada Escuela de Nueva York del marxismo independiente. Entonces, luego la segunda línea de la cúspide de la A a la C, está influido el libro por la teoría crítica pedagógica, representada por Habermas, por Marcuse, por Fernando Braudel, por Immanuel Wallenstein, etc. Tiene esa influencia de la teoría crítica. Y finalmente en la base, o sea, de la letra B a la C, están los teóricos de la PNL. O sea, no es solamente un instrumento, sino que hay toda una teoría que explica esta cuestión. Ahí ven ustedes el aprendizaje acelerado, Howard Gardner en primer lugar, con las inteligencias múltiples, Novak, Edgar de Bono, que es el autor del libro de los 6 sombreros para pensar, que al final voy a dar una breve explicación. Tony Buzan, que es uno de los más prolíficos autores de los mapas. Él es el creador de los mapas mentales, ¿no? Que tiene esta ventaja el libro, o sea, tiene un CD con 20 mapas mentales que ustedes pueden recorrer, pues prácticamente una buena parte del plan de estudios en mapas mentales, ¿no? Entonces, esa ventaja tiene. Entonces, con todos estos elementos, yo en lo personal cambié radicalmente mi forma de enseñar, porque además, bueno, me lo permite la legislación y me lo permite el plan de estudios, porque el cómo enseñar es parte de lo que en la UNAM y aquí en el Politécnico le llamamos libertad de cátedra. O sea, tenemos libertad de cátedra para expresar nuestros pensamientos, tenemos libertad de investigación también, que van unidos, y tenemos libre albedrío. Esto nos convierte, bueno, en libres pensadores en donde no tenemos los prejuicios ni las creencias, y por eso actuamos de manera muy protocolaria. Entonces, cuando, repito, me invitó Alfonso a este evento de repensar la economía, yo expuse esta idea, pero no salía todavía el libro, ¿verdad? Se tardó un tiempo, pero yo lo que les quiero decir es que mi experiencia es que en estos 2 años de pandemia me salvó la vida. O sea, trabajé de manera virtual con mis alumnos, como ya se ha dicho, bueno,
estoy metido en varias asignaturas, desde muy teóricas, históricas, hasta la economía mexicana. Entonces, el libro, como lo tengo también en versión electrónica, trabajé con los alumnos de manera virtual durante 2 años, y fue posible que se me facilitara, porque bueno, pues proyectaba yo la imagen, daba una explicación como la que estoy dando ahorita, y repartía los temas, ¿no? Ya sea de economía política o de teoría económica, no importa la materia. Aquí es para el caso de historia económica, que aglutina, como ya lo señaló la maestra Ofelia, aglutina 7 materias: historia del pensamiento económico, historia económica 1, que son los métodos de la historia; historia económica 2, que es la formación del capitalismo en diferentes estados-nación; historia económica 3, que es prácticamente América Latina; historia económica 4, que es la historia más reciente de México; luego economía mexicana 1, que empieza a ver uno de los modelos de desarrollo; y finalmente en el 6º semestre llevan economía mexicana 2, que efectivamente termina con el modelo neoliberal en México, cómo hace un balance. Ahora, lo interesante del libro también radica en el protocolo. Si podemos pasar al protocolo, por favor. El prólogo, está el protocolo. Ahí está. El protocolo. Es el protocolo de investigación que se hace en cualquier trabajo, que lo puede uno aplicar en cualquier materia. O sea, por ejemplo, miren, yo anoche, a ver, están alumnos de la FES, que levanten la mano. Bueno, creo que son mayoría, ¿verdad? Bueno, ayer me tocó, anoche me tocó exponer el tema de Rusia, en la historia del capitalismo, ¿no? O sea, la Rusia zarista, la Rusia socialista, soviética, y la Rusia capitalista actual. Entonces, para ver un tema sobre todo interesante, ¿no?, por lo que está pasando en el mundo, entonces yo hago un posicionamiento del tema. Sigo el paso número 1, posicionar el tema. Bueno, ¿qué importancia tiene estudiar a Rusia actualmente? Entonces me remonto tengo una tipología de los bloques económicos, en donde lo primero que defino es un capitalismo tardío, ¿no? En el caso de Rusia, un capitalismo abortado. O sea, tengo toda una tipología para poderla analizar. Y luego paso a la siguiente paso del protocolo, la definición de las palabras clave. Dicto o sea, la PNL trabaja con palabras clave. El concepto se llama anclas conceptuales, pero yo para fines prácticos le llamo palabras clave. Pero en PNL son anclas conceptuales. ¿Por qué? Porque inmediatamente que digo rublo, es un ancla conceptual, se sabe que es la moneda nacional que opera en Rusia, ¿no? O si yo hablo del partido, del movimiento bolchevique, o hablo de Lenin, o hablo de la perestroika, se abre la mente con esas palabras clave. Entonces yo ayer lo practiqué, lo vi en una sesión, un tema que normalmente me llevo 3, 4 sesiones. Ayer les dije a mis alumnos, bueno, ya el tiempo del semestre termina la semana que entra, y pues vamos a tenerle que meter acelerador. Entonces
fui definiendo cada palabra clave, con definiciones a veces textuales, ¿no?, de diccionarios serios. No acepto definiciones ni de Google, ni de Wikipedia. Tienen que ser de diccionarios serios, impresos, ¿no?, como el de Ramón Tamames, de Economía y Finanzas, o el de Vizcarra. O sea, les doy como 7 diccionarios impresos. Luego les pido que escojan un ícono. Por ejemplo, en este libro el ícono es el triángulo. O sea, el ícono para Rusia podría ser, por ejemplo, su antigua bandera cuando era la Unión Soviética, ¿no?, que era famosa su bandera porque tenía la hoz y el martillo. Entonces, al ver la bandera, automáticamente la mente, que trabaja como sinapsis, ¿no?, y es algo que me faltó hace un momento, la mente trabaja con el hemisferio derecho, que maneja figuras geométricas, colores, creatividad, y el hemisferio izquierdo, que maneja todo lo racional, lo lógico. Entonces, de lo que se trata es de que conectemos los dos hemisferios, de que realmente seamos de cerebros completos, no de cerebritos. Ese concepto ya no existe, ¿no? Ya no hay cerebritos. Todos tenemos la potencialidad, y la PNL nos los demuestra, de poder aprender economía de manera distinta a la tradicional. O sea, ya se acabó el profesor que llega y que suelta el rollo nada más, o que van a tomar dictado, o que nada más va a ser una antología. No, porque tienen que entregar un trabajo escrito sobre el tema que les tocó. Entonces, bueno, ya definido el ícono, si se estuviera viendo la parte de 1917 a 1992, el ícono de la bandera de la URSS, pues era la hoz y el martillo. Luego del ícono viene el método de historia total. O sea, es un texto muy completo, porque este método de historia total nos permite equilibrar sin caer en el determinismo económico. Yo le llamo método de historia total porque ve la estructura económica, la estructura social y la estructura política de cualquier estado. Por ejemplo, la actual Rusia, ¿no?, cómo es su estructura económica, y lo manejo con categorías históricas. ¿Cuáles son las categorías históricas de la economía? La propiedad, la producción y la acumulación de capital. ¿Cuáles son las categorías sociales que manejo en el libro? La estratificación social, la movilidad social, la cultura e ideología. ¿Y cuál es la categoría por excelencia en la estructura política? El Estado-Nación. Entonces, se trata no solamente centrarnos en la parte económica, porque toda decisión económica en cualquier momento de la historia siempre tiene una repercusión social, y fue tomado por una autoridad política. Entonces se trata de ver a la economía de manera total, hacer las interrelaciones a través de las categorías que acabo de mencionar, que son 7 categorías. Las repito: propiedad, producción, acumulación, estratificación social, movilidad social y cultura e ideología, y el Estado-Nación. Entonces, ya con este método empiezo a incorporar conceptos para hacer los mapas, según sea el caso. Hoy que estamos con este problema de Rusia, en donde, bueno, Putin anunció ayer que si Suecia y Finlandia se presentan su solicitud a la OTAN, pues va a estallar el primer cohete nuclear.
Entonces, caray, empezamos a pensar en, bueno, a ver, ¿quién es Rusia, no? Verlo desde otra perspectiva. Bueno, ya sabemos que es el país más, territorialmente más grande del mundo, ¿no? Ya sabemos que tiene 150 millones, o sea, datos básicos que vamos acumulando en el mapa mental. Tiene 150 millones de habitantes, pero tiene el arsenal nuclear más grande que Estados Unidos, ¿no? Entonces, el método nos permite entrelazar, repito, cuál es el estado actual, cómo fue la Rusia zarista en su momento, cómo fue la Rusia, la URSS en los 70 años que duró el socialismo burocrático, y cómo son en estos 22 años donde Putin ha ejercido un poder autócrata, no hay duda, porque sus procesos electorales no están suficientemente legitimados, ¿no? Aunque diga lo contrario. Bueno, tiene 22 años en el poder, y bueno, también es algo que vale destacar, no funciona la misma democracia a la que estamos acostumbrados. Luego del método de historia total viene el quinto punto, las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación las formula cada equipo o cada persona, ¿no? De acuerdo a lo que ha venido leyendo, o materiales que se le fueron suministrando. Preguntas de investigación. Bueno, ¿por qué fracasó, por ejemplo? ¿Por qué fracasó el socialismo? Y yo la primera respuesta que diría: no ha fracasado, ¿sí? Todos piensan que, bueno, se desintegró la URSS y fracasó el socialismo. No. El libro más reciente de Piketty se llama Viva el socialismo, y Tomás Piketty, bueno, es hoy por hoy uno de los autores más leídos, ¿no? Después de su éxito editorial del Capital. Este libro de Viva el socialismo, que salió recientemente, da argumentos de por qué debemos de pasar a otro estadio de desarrollo. Y aquí se formó otra